disciplina de cuartel. A la prohibición de todos los partidos políticos, añade un fuerte clima de represión y censura. En los primeros días de 1967, Onganía lanza un plan económico sumamente antipopular. La respuesta de la sociedad no se hace esperar. En todos los puntos del país, las críticas al gobierno crecen. En ese contexto autoritario, un sector de la sociedad argentina, y en particular una parte importante de la juventud, empieza a considerar a la lucha armada revolucionaria como la forma de cambiar el sistema. En el surgimiento de esa idea influyen la simpatía que despiertan las luchas de liberación nacional en Argelia y Vietnam. Las revueltas estudiantiles de París y México, y fundamentalmente la fascinación que genera el triunfo de una revolución socialista en América Latina, la Revolución Cubana. Una victoria que muestra al socialismo como una alternativa real para los latinoamericanos. A todo esto, en 1967, un argentino con un papel decisivo en la Revolución Cubana es asesinado en Bolivia mientras intenta extender la lucha revolucionaria. Ese argentino pronto se convierte en el ejemplo para una generación. Ernesto Che Guevara. Vengo cantando esta samba con redoble. Hasta la muerte del Che, las experiencias de organizaciones guerrilleras en Argentina han sido pocas y no demasiado eficaces. Pero en septiembre de 1968, en la provincia de Tucumán, un grupo perteneciente a las autodenominadas Fuerzas Armadas Peronistas intenta instalar un foco guerrillero en la localidad de Tacorralo. Si bien la tentativa fracasa, pocos meses después, en Campo de Mayo, un grupo armado perteneciente al comunismo revolucionario ataca un pequeño camión del ejército, reduce al personal y roba unas pocas armas. Este acto, realizado por las autodenominadas Fuerzas Armadas de Liberación, inaugura en Argentina la modalidad de la guerrilla urbana, una forma de lucha que será mucho más significativa que la guerrilla rural, en un país donde gran parte de la población se concentra en las principales ciudades. Llegado mayo de 1969, la situación del gobierno militar se complica. Huelgas, movilizaciones y ollas populares se multiplican por todo el país. El clima de represión termina por licuar las diferencias entre los sectores opositores más combativos. Es así que muchos obreros peronistas, curtidos por casi 12 años de lucha y proscripción, confluyen con dirigentes estudiantiles y una nueva generación de militantes de izquierda. A esta nueva avanzada opositora, pronto se suma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, corriente de la Iglesia Católica que impulsa a muchos jóvenes cristianos a tomar el camino de la revolución. En los últimos días de mayo de 1969, la paciencia de la población ante los excesos de la dictadura se acaba. Un levantamiento popular bautizado como el Cordobazo hace temblar al gobierno de Onganía. A partir del Cordobazo, la movilización popular se instala como un método de lucha efectivo. Al mismo tiempo, la violencia revolucionaria comienza a ser vista como una opción por muchos sectores de la sociedad. En poco tiempo, a las organizaciones armadas que ya existen en el país, como las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas de Liberación, se suman las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agrupación de orientación marxista nacida de la experiencia de un grupo insurgente creado en Bolivia por el Che Guevara. Para principios de 1970, los actos de la guerrilla argentina se convierten en noticia cotidiana.
Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, envía una carta a los dirigentes de las Fuerzas Armadas peronistas en la que avala la violencia de sus acciones. Como ustedes bien saben, el momento es para la lucha, no para la dialéctica política. Porque la dictadura que azota a la patria no ha de ceder en su violencia, sino ante una violencia mayor. En 1970 marca la entrada en escena de dos nuevas organizaciones guerrilleras. En el mes de mayo, una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, figura emblemática del antiperonismo. Nada se sabe de los autores del secuestro. Posteriormente, una nueva organización guerrillera llamada Montoneros se hace cargo del hecho. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana, con Perón en la patria. Perón o muerte, montoneros. El mismo mes de la aparición de Montoneros, durante un congreso de un pequeño partido de orientación marxista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se conforma una nueva organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. A diferencia de otras organizaciones, el ERP separa claramente acción política de acción militar. El ERP es el brazo armado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el brazo político. Bajo la conducción del joven economista santiagueño Mario Roberto Santucho, el ERP pronto se convierte en la organización guerrillera más activa del país, con presencia importante en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán. La principal diferencia entre el ERP y Montoneros es que el ERP decide mantener una distancia crítica del peronismo, al que considera un movimiento burgués y populista. En marzo de 1971, en la provincia de Córdoba, un nuevo levantamiento popular bautizado el Viborazo provoca la caída de Roberto Marcelo Livingston, el sucesor de Onganía, y obliga a hacerse cargo del poder al verdadero hombre fuerte del ejército, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Asediado por la creciente ofensiva guerrillera, Lanusse no tarda en comprender que el regreso de Perón al país es inevitable, por lo que intenta llegar a un acuerdo con el viejo líder, que incluye el fin de la proscripción del peronismo y un llamado a elecciones para 1973. Perón, que desconfía de las intenciones de Lanusse, sigue alentando las acciones de la guerrilla peronista, sabiendo que la agitación interna le da más margen de maniobra política. Con el comienzo de la nueva década, las actividades de la guerrilla argentina se multiplican. En 1971, el ERP decide abandonar las pequeñas acciones y realiza su primer operativo a gran escala. El residencial barrio de Fisherton fue conmovido esta mañana por la noticia de que el cónsul de Su Majestad Británica y a la vez gerente general del frigorífico Swift de Rosario, señor Stanley Sylvester, habría sido secuestrado por 3 o 4 personas. Como condición para liberar al cónsul británico, los integrantes del ERP exigen el reparto de alimentos en los barrios pobres de la ciudad y la publicación de una proclama revolucionaria en los medios. Este tipo de acciones sirven para afianzar el prestigio de la guerrilla en amplios sectores de la sociedad, en especial entre la juventud. En julio de 1971, durante un plenario de las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, uno de sus dirigentes, Rodolfo Galimberti, afirma que
el nacionalismo revolucionario peronista será una realidad en todo el país. Hacia fin de año, Perón convoca a Galimberti a una reunión en Madrid, donde lo designa su delegado personal ante la juventud. Para 1972, las actividades de la guerrilla argentina consisten principalmente en el ataque a policías y militares, y las organizaciones buscan financiarse mediante el secuestro extorsivo de empresarios por los que se piden cuantiosos rescates. En abril del mismo año, una célula del ERP secuestra y ejecuta a Oberdán Salustro, director de la empresa Fiat. El mismo día de la muerte de Salustro, en la ciudad de Rosario, un comando conjunto del ERP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias asesina al general Juan Carlos Sánchez, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. El general de división Juan Carlos Sánchez había nacido en Villa Guillermina, en el norte de la provincia de Santa Fe, el 25 de septiembre de 1919. Sus restos serán trasladados ahora a la capital federal para ser velados en el Regimiento 1, Patricios, en el Primer Cuerpo de Ejército. La escalada de violencia desgasta aún más la imagen del presidente Lanusse, quien acelera la salida de los militares del gobierno. Durante la etapa final de la dictadura, se genera un intenso debate dentro de las organizaciones armadas. Como resultado, Montoneros decide subordinarse a la conducción estratégica de Perón, buscando construir un espacio político dentro de su partido. A este efecto, comienzan a tejer relaciones con otras organizaciones juveniles, y en especial con la Juventud Peronista, conducida políticamente por Rodolfo Galimberti. Para mediados de 1972, la Juventud Peronista y Montoneros se convierten en un verdadero fenómeno de masas que alcanza una gran importancia dentro del peronismo. En pleno estado de fervor militante, las organizaciones armadas reciben una dura noticia. En la provincia de Chubut, un grupo de 19 militantes del ERP, Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, detenidos por la dictadura, logran fugarse del penal de Rawson. En su intento por escapar del país, son interceptados por fuerzas militares en el aeropuerto de Trelew. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto... Una semana más tarde, en la base naval Almirante Sar, 16 de los 19 detenidos son fusilados por efectivos de la Marina de Guerra. La noticia de los fusilamientos produce una ola de repudio hacia las Fuerzas Armadas, a la vez que genera una enorme simpatía por los guerrilleros, a quienes muchos ven como jóvenes idealistas dispuestos a dar la vida por la causa del pueblo. Ana María de Santucho.